Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar, qué bueno que Dios sigue siendo fiel con nosotros, nos da un nuevo despertar, una nueva mañana, un nuevo tiempo para poder estar disfrutando del Señor. Bendito Dios, nos da un día como hoy, un día festivo, pero para nosotros todos los días tienen que ser días donde busquemos de Dios. No podemos tener tregua, no podemos tener descanso en lo que tiene que ver con la parte espiritual, al contrario, cada día debemos aprovechar bien el tiempo, cada instante que tengamos para crecer y para seguir desarrollándonos espiritualmente. Damos la bienvenida a todos mis amados, qué bueno que están con nosotros en esta hermosa mañana, en este nuevo tiempo que Dios nos regala, que el Señor nos concede para seguir estudiando su bendita palabra. Y vamos a entrar en materia de una vez. Abramos por favor nuestras Biblias, estemos preparados, listos para lo que Dios tiene para nosotros. Hay una tremenda palabra, un mensaje, una enseñanza muy hermosa que nos va a ayudar mucho para despejar ciertas dudas que hay en nuestra vida. Hoy quiero trabajar con ustedes un tema que he titulado ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Normalmente nosotros acostumbramos a hacer esa pregunta. Nos preguntamos siempre cuál será la voluntad y seguramente algunos ya conocen la voluntad de Dios para su vida, otros posiblemente no la conozcan y estamos muchas veces dando como palos de ciego que no sabemos para dónde vamos, y hoy Dios a través de este mensaje, a través de esta enseñanza, nos va a dejar mucho más claro qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, y hay que tener en cuenta que una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa son los planes de Dios. Un famoso predicador una vez dijo que un verdadero hombre de éxito es aquel que encuentra cuál es la voluntad de Dios para su vida y la ejecuta, la lleva a cabo. De manera pues, mis amados, que el verdadero éxito, yo estoy de acuerdo con eso, yo pienso que estas palabras tienen toda la razón, que la verdadera medida del éxito para un hombre, para una mujer, para una persona, no es su estado económico, no es su posición social, ni su cuenta bancaria, ni la influencia que pueda tener, o la fama o el prestigio que esa persona pueda tener. Yo considero que el hacer la voluntad de Dios, el hacer lo que Dios quiere que yo haga, es lo que va a demostrar al final de cuentas si verdaderamente fui una persona de éxito o no. Entonces, mis amados, una de las cosas que tenemos que pedirle al Espíritu Santo en esta mañana es que por favor nos guíe. Nosotros, digamos yo de manera personal, no sé cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes pues tendrá su pensamiento, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero pasar por este corto tiempo que nos queda en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Si posiblemente no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo quiero que Dios me hable para que Él me indique cuál es la voluntad de Dios y una vez yo tenga claro cuál es la voluntad de Dios, yo la pueda desarrollar y la pueda ejecutar. Lo más interesante y lo más hermoso de nuestra vida es poder tener la satisfacción de saber que uno está en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Lo más triste y frustrante es terminar la carrera en esta tierra sin haber hecho la voluntad de Dios, sin saber cuál era mi objetivo en esta tierra. Y ese es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana, y por eso quiero por favor pedirles que abramos nuestro corazón con una actitud correcta. Dejemos ya todo cansancio, toda pereza, todo sueño y nos dispongamos, abramos nuestros ojos espirituales, nuestros ojos físicos, nuestros oídos espirituales y físicos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y este es el propósito de esta lección, el darle un claro entendimiento en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para su vida. Lo primero que tengo que decirles entonces es que debemos entender muy bien la diferencia entre la voluntad de Dios y su plan para mi vida. Son dos cosas que tienen que ir diferenciadas, que a veces nosotros las mezclamos y terminamos confundidos. La voluntad de Dios es cumplir con el desarrollo espiritual por el cual Dios nos dejó en esta tierra. Por lo tanto, escúchenme por favor, es una relación personal que tú tienes con Dios. No es un conjunto de reglas o de ministerios que tú tienes que estar desarrollando. Algunas personas desarrollan ministerios pero no están haciendo la voluntad de Dios. Algunas personas están cumpliendo algunas reglas que fueron impuestas
pero no están haciendo la voluntad de Dios. Otro es el plan de Dios. El plan de Dios es lo que tiene que ver con los detalles en nuestra vida, en el transcurrir de nuestra vida. En otras palabras, es el plan que Dios tiene a manera personal. A diferencia de lo que es la voluntad de Dios es algo que es general. Pero el plan que Dios tiene es muy puntual para cada uno de nosotros. El plan de Dios tiene que ver con la dirección que Dios nos va dando dentro de las circunstancias, digamos, puntuales y específicas que vamos teniendo en nuestra vida. En esa medida que nosotros vamos desarrollando nuestra vida, Dios va haciendo algunas cosas que nos van a llevar finalmente para cumplir el plan por el cual Dios nos creó. Pero algo que es bien importante y hoy quiero enfatizar básicamente es en lo que es la voluntad de Dios. Mis amados, nosotros como hijos de Dios, lo más importante es poder hacer la voluntad de Dios. Por eso vamos a ir al texto bíblico, que es nuestro manual de vida, para que Dios nos indique a través de su bendita palabra, para que nos aclare, para que nos despeje de pronto algunas dudas que tenemos frente a eso. ¿Cuál es dentro de la dimensión bíblica lo que Dios tiene para nosotros? Repito, la voluntad de Dios es algo general. Quiere decir que es igual para cada creyente. Para todos los que estamos en la sala, para todos los que escuchen el mensaje, quiero decirles que la voluntad de Dios es general. Y la voluntad de Dios es una en particular. Y es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Que nosotros seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el objetivo central, el propósito central, en el cual también ustedes y yo, que lo vamos entendiendo, tenemos que enfocarnos y todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, toda nuestra capacidad, desarrollarla de tal manera que nosotros cada día estemos más parecidos al Señor Jesucristo. Ese es el plan final de Dios. Esa es la meta donde Él quiere que nosotros lleguemos, a que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, a la altura del verso 29, Romanos 8, 29, dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que en este versículo nos está hablando el Señor. Él nos llamó, nos escogió para que nosotros, ahora que estamos en la iglesia del Señor, no estamos hablando de denominación, estamos hablando de la iglesia del Señor, que esta sala es un ejemplo vivo de lo que es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor está en diferentes lugares. Fíjese que en este momento hay personas que están conectadas en diferentes lugares. Y no porque no estén en el mismo local, no porque no estén, digamos, congregadas en el mismo sitio, no quiere decir que no sean la iglesia. La iglesia, nadie se puede jactar diciendo, es que nosotros somos la iglesia verdadera. No, la iglesia primero es del Señor y segundo, la iglesia del Señor está distribuida, está en diferentes lugares. Y lo que el Señor quiere es que esta iglesia, cada uno de nosotros que somos la iglesia del Señor, nos conformemos a la imagen de Él. Y tiene un plan que es muy claro el Señor. Tiene un propósito y una voluntad que es muy clara. Lo primero que el Señor quiere es la salvación. La salvación. El deseo grande, la voluntad de Dios es que la humanidad sea salva. Ese es, digamos, el palpitar del corazón de Dios. Es la voluntad, es el deseo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta que escribió a su discípulo Timoteo, a la altura del capítulo 2, en los versos 3 y 4, 1 Timoteo 2, 3 y 4, dijo lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vamos descifrando la voluntad de Dios. Y el primer punto que Dios nos muestra aquí es que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Eso es lo que Dios desea. Ahora, una vez la persona es salva, entonces Dios quiere entrarlo y llevarlo a otro proceso, que es el proceso de la santificación. Nosotros seguramente que ya hemos dado el primer paso por la misericordia de Dios y somos salvos. Ahora, la voluntad de Dios no es simplemente que tú hagas parte de una iglesia, sino que tú sigas avanzando
en un proceso que se llama la santificación. Y hablo de un proceso porque son pasos que en la medida que Dios nos va hablando, Dios nos va limpiando y vamos elevando nuestro nivel espiritual. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, a la altura del capítulo 4, verso 3 en adelante, dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante. Escuchen por favor con atención. Dice la escritura: pues la voluntad de Dios, noten, voluntad de Dios, es nuestra o vuestra santificación. ¿Qué es eso de la santificación? ¿Que somos perfectos, que no nos equivocamos? No. La palabra santificación es apartados, separados para el uso de Dios. Ustedes y yo, dentro de la voluntad de Dios que estamos estudiando en esta mañana, Dios desea que nosotros estemos cada vez más apartados del pecado y que estemos más cerca de Dios. Y lo aclara aquí en la escritura, dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Honestidad, transparencia, mis amados, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho antes, os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. De manera pues que cuando tú decides y yo decido caminar en santificación, apartarnos del pecado, desconectarnos de todas las cosas que nos alejan de Dios, de toda relación, de todo lo que esté a nuestro alrededor, que no es agradable ante los ojos de Dios, que es pecado. Entonces, cuando nosotros estamos dando esos pasos y tú dices, sí, voy a tomar la decisión y voy a cambiar este vocabulario, voy a cambiar estas actitudes que tengo, tú estás caminando en la santificación. Quiere decir, estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios entonces es salvación. La voluntad de Dios es santificación. Número 3 es glorificación. Dice Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten que dentro de la voluntad de Dios es que nosotros seamos glorificados. Dentro de la voluntad de Dios está la justicia. Seguramente que los que estamos aquí en la sala hemos recibido ese don, ese regalo de Dios que ha sido la justificación. ¿Qué es la justificación? Que los pecados que nosotros teníamos, el Señor Jesucristo ya pagó esa deuda, ya nos dejó completamente limpios y somos presentados delante del Padre como si nunca hubiésemos cometido nada. Nuestras vidas a través de Cristo Jesús fueron limpiadas, fueron lavadas. Y nosotros estamos justificados. Entonces noten que Dios, dentro de su propósito, dentro de la voluntad que Él tiene, es que nosotros seamos justificados y en ese paso vamos. Pero que también un día vamos a ser glorificados. Nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a tener un cuerpo glorificado. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan, ese es el deseo que Dios tiene para con tu vida y para con mi vida. Y dentro de esa voluntad general hay ciertas cosas, específicas que Dios desea en tu vida y que desea en mi vida. Lo primero que estamos analizando es que Dios quiere que ninguno perezca en su pecado. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, conforme a su voluntad, Dios quiere. Esto no es para será que sí, para orar, esperar una confirmación. No, de tajo te voy a decir, Dios quiere que nosotros testifiquemos a los inconversos. Por eso el seminario que comenzamos anoche tiene que ver mucho con eso, con nosotros cumplir nuestra misión de vida, por lo cual tú y yo estamos y hemos sido dejados aquí en esta tierra hasta este tiempo. Nosotros necesitamos ganar las personas para Cristo. Cuando nosotros estamos evangelizando, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando le estamos testificando a una persona que no conoce de Cristo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Para aquellos que dicen, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Bueno, Dios nos está hablando. La voluntad de Dios es que nosotros llevemos la palabra de salvación, que es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, a la altura del verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Noten que
dentro de la voluntad de Dios está la salvación de las almas. Y Dios, por su infinita misericordia, nos concede a nosotros el privilegio que seamos las personas que podamos hacer esa labor para que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra. Fíjate que cuando tú entregas un tratado, cuando tú le compartes a alguien, cuando tú testificas, cuando tú estás dando con tu vida un testimonio de vida cambiada, de vida transformada, estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso es agradable ante los ojos de Dios. Pero hay otro punto también que es importante, y es que dentro de la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios desea de nosotros como hijos, además de testificar, además de evangelizar, es que siempre demos gracias por todo al Señor. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate que dentro de la voluntad de Dios, cuando tú estás pasando un momento difícil, cuando nosotros estamos pasando un momento difícil y le estamos dando gracias a Dios, aún en ese momento que nosotros calificamos difíciles, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú estás haciendo algo que Dios te ha bendecido, que Dios ha sido bueno contigo y tú le das gracias. Cuando tú recibes tus ingresos, le dices, Señor, gracias. Gracias, Señor, por estos ingresos. Cuando tú y yo nos sentamos en la mesa y le decimos, Señor, gracias por este alimento, ahí estamos haciendo la voluntad de Dios. Demos gracias en todo. En aquellos momentos de felicidad como aquellos momentos de tristeza. En aquellos momentos dulces de nuestra vida como en aquellos momentos amargos de nuestra vida. En todo momento demos gracias a Dios. La gente va a decir, pero usted cómo le va a dar gracias a Dios y mire lo que está pasando. Y tú sabes por dentro, tú sabes en tu corazón, en tu espíritu, que tú das gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios, que demos gracias. Que no es que estemos renegando, que es que este hijo, que esta hija, que esta situación, este esposo, en lugar de renegar, en lugar de maldecir, hablar mal, en lugar de nosotros tener una actitud de amargura, demos gracias a Dios en todo, porque es hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo a los Éfesos, en Efesios capítulo 5, verso 20, dijo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 20. Dando gracias a Dios Padre, por todo, en todo momento. Gracias, Señor, por todo lo que estamos pasando. Estamos conociendo cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la voluntad de Dios en este punto entonces es que le demos gracias a todo. También la voluntad de Dios es cuando nosotros nos sometemos a las instituciones humanas, siempre teniendo un equilibrio, siempre teniendo una medida. Algunas personas en esta época han querido rebelarse ante las autoridades y quieren hacer tener como una libertad, y yo no tengo por qué someterme a las autoridades, al gobierno, a la policía. Me dicen que tengo que cerrar la iglesia y yo, ¿por qué? Yo voy a abrirla porque Dios está conmigo y Dios me respalda. Escúchenme, eso es andar en soberbia, es andar en desobediencia, es andar en anarquía, porque Dios, dentro de la voluntad de Dios, es que nosotros nos sometamos. Ahora, hay que dejar muy claro, ese sometimiento tiene un límite, siempre y cuando ese sometimiento no nos haga atentar contra los principios de Dios. Porque la gente dice, pero es que eso es como si se hubiese levantado en contra del mundo, en contra de la iglesia, y ¿por qué tenemos que cerrarla? Eso se diera si solamente las únicas instituciones o entidades que estuvieran cerradas fueran las iglesias y el resto estuvieran abiertas y solamente la iglesia no. Entonces uno dice, ay, sí, una conspiración contra la iglesia. Pero mis amados, esto es algo que es general, esto es algo que está afectando absolutamente al comercio de forma general, a todos los negocios, a todas las empresas, y también pues como estamos en un mundo, obviamente vamos a ser afectados. Pero no podemos entrar en rebeldía y decir, no, yo no me someto a eso, ¿y por qué? Yo no tengo por qué obedecer. No, mis amados, porque hay una actitud que no es correcta delante de Dios. La voluntad de Dios, dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 en adelante, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque, escuchen lo que dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué quiere decir esto entonces, mis amados? No es que nosotros nos tengamos que
conformar al mundo, no, sino que nosotros debemos procurar transformarnos en medio de todo esto que está pasando y que nosotros, a través de una actitud de obediencia humana, mantener nuestro buen testimonio, un ejemplo, para que a través de ese ejemplo las personas que no conocen a Cristo puedan ser guiados a Él, para que nos vean como un ejemplo. Tú puedes, en tu ciudad seguramente dicen, hay unas horas donde no puedes salir, hay unas horas donde tú tienes que estar en tu casa, y tú puedes decir, no, yo soy cristiano y entonces a mí esa ley no me cobija porque a mí me cobija solamente la palabra de Dios. Y tú sales y te van a colocar un comparendo y lo demás. ¿Por qué? Porque pues es una norma que está y nosotros tenemos que estar sujetos. Y no es válido allá ante el tribunal decir, no, lo que pasa es que yo soy cristiano y yo no tengo por qué obedecer ese calendario, no tengo por qué obedecer esas normas que está colocando la alcaldesa o el alcalde de la ciudad. No, mis amados. Al contrario, tenemos que ser unos ciudadanos ejemplares. Que mantengamos nosotros la obediencia y la sujeción en cosas que la gente está viendo, para que al ver nuestro comportamiento y nuestra actitud, ellos digan, mire, estas personas son intachables, estas personas obedecen. Entonces, como tú eres cristiano, entonces tú te saltas el semáforo y no, porque yo soy cristiano. No, tenemos que dar ejemplo. Muchas veces vamos con nuestros hijos, vamos con nuestra familia y ellos están observando la actitud nuestra. Y si yo voy con el niño y está el semáforo en rojo y me paso el semáforo en rojo, mi niño me va a decir, papi, pero es que dice, ahí está el semáforo en rojo, ¿por qué te lo saltaste? Y yo no le puedo decir, no, es que yo soy cristiano y eso no aplica para mí. No, mis amados, yo tengo que enseñarle al niño normas de comportamiento y que eso es para el bienestar y es el cuidado, no solamente de nuestra vida, sino que de cualquier otra persona. Entonces, aquí cuando habla de someternos, estamos cuando nosotros nos sometemos a las autoridades. Ya les dije, manejando siempre ese nivel, es porque recuerde lo que pasó con Daniel, cuando la autoridad le dijo, usted tiene que postrarse ante esta imagen que fue levantada. Y Daniel dijo, yo me muero la pena, pero yo tengo a mi Dios de los cielos y yo no me postro ante nadie, sino solamente ante el Dios Todopoderoso. Y no se sometió a eso. ¿Por qué? Porque infringía un principio que tiene que ver con las cosas de Dios. Entonces tampoco es que nosotros tengamos que hacer todo lo que el mundo dice, porque no se trata de eso. Si eso está violando los principios de Dios, nosotros no tenemos por qué acatarlos. Pero esto que estamos viviendo hoy en día, en la actualidad, digamos, pues es algo que nosotros tenemos que también ser partícipes, porque nos está afectando a todos. Porque los cristianos también nos enfermamos, los cristianos también nos morimos, porque esta pandemia cobija a todas las personas, sean cristianos o no cristianos, personas de dinero o sin dinero, con estudios o sin educación. Todo esto lo está cobijando. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes en eso. Y lo que quiero decirles en este punto es que cuando nosotros nos sometemos a las autoridades, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si la autoridad está haciendo cosas arbitrarias, está, digamos, haciendo lo incorrecto, está viviendo en su pecado y en su maldad, esa autoridad tendrá que rendirle cuentas a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, no te amoldes al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a amoldarnos al mundo, a hacer lo que el mundo hace, pero sí vamos a estar siempre agradando a Dios en nuestra obediencia. Dios desea, otro punto importante en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, Dios desea que nosotros sirvamos de corazón a los que están, digamos, como autoridad sobre nosotros. Llámese tu jefe, llámese tu papá, la persona que esté de autoridad. Que cuando nosotros estamos trabajando y vamos a tener un tema específico que vamos a estar la semana entrante, si Dios nos da la salud, nos da la vida, vamos a estar trabajando en un tema que es una pregunta que normalmente se da, y es ¿cómo tiene que ser mi comportamiento en mi sitio laboral frente a personas que no conocen del Señor? Frente a mi jefe, ¿cómo tengo que comportarme? Y si tienes empleados, ¿cómo tiene que ser mi vida, mi comportamiento ante mis empleados? Eso va a ser un tema específico que vamos a estar tocando con la ayuda del Señor la semana entrante. Dios desea que nosotros sirvamos de todo corazón. Lo que nosotros hagamos, mis amados, por sencillo que sea, siempre hagámoslos con motivos puros.
Seamos personas transparentes en lo que hacemos, en el servicio que prestamos, en el trabajo donde estamos, seamos honestos. Todo, nosotros como cristianos, esta es la voluntad de Dios, que nosotros lo que hagamos, lo hagamos siempre como para el Señor. Que si tu jefe es un inhumano, es un miserable contigo, que si es una persona terrible, es un impío, eso no es, digamos, nosotros lo que tenemos que hacer es obedezcamos, sometamos, hagamos las cosas con excelencia. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 5 en adelante: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad, ahí está, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o sea siervo o sea libre. Notemos, mis amados, hagamos las cosas como para el Señor. No hagamos las cosas como por aparentar, porque nos vean. No, lo que tú hagas aún en la obra de Dios, aún lo que yo hago, lo hago para el Señor. No lo hago por agradarle a los hombres. Lo que tú hagas, el servicio, por pequeño que sea, hágalo siempre por agradar a Dios. No porque te vean, no porque ganes un reconocimiento. No, no te preocupes, que todo lo que nosotros hagamos, Dios nos va a dar la recompensa. Por eso, dentro de los temas que vamos a tocar la semana entrante también, la semana entrante es crucial porque vamos a tocar unos temas bien bonitos. Vamos a hablar sobre el tribunal de Cristo. Esto donde nosotros vamos a tener que pasar un día y que habrá un día de juicio para nosotros los cristianos, pero que ese día de juicio es donde Dios va a entregar de acuerdo a la responsabilidad que nosotros hemos asumido en nuestra vida como cristianos. No es un juicio para condenación, no. Es un lugar, un momento donde Dios va a revisar qué tanto nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad como cristianos en esta tierra. Y va a dar los galardones, va a entregar los reconocimientos que el Señor tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Eso lo vamos a ver también la semana entrante. Es muy importante esto. Hagamos todo lo que hagamos, mis amados, hagámoslo como para el Señor. Dios desea, dentro de los puntos, dentro de la voluntad de Dios, desea que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Por favor, mis amados, nosotros, y estamos en tiempos finales, nosotros no podemos perder el tiempo. Nosotros tenemos que entrar a priorizar cuáles son las cosas más importantes dentro del orden de Dios, y en eso tenemos que enfocarnos nosotros. Dejemos de malgastar el tiempo. Usemos el tiempo que, entre otras, nos queda poco tiempo. Usémoslo de la mejor manera. Y el consejo bíblico en este punto lo dejó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, a partir del verso 15 en adelante, donde dice la escritura, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, diligentes, haciendo lo que nos corresponde hacer, mis amados, diligentes absolutamente en todas las áreas, diligentes como esposos, diligentes como papás, diligentes como cristianos, como miembros de la iglesia, diligentes como pastor en el caso mío, haciendo lo que esté en nuestras manos. Quiero decirles, ya vamos a tener tiempo para descansar en la eternidad. Vamos a tener toda una eternidad para descansar, donde no vamos a estar preocupados del trabajo, de si hay para el arriendo o no hay para el arriendo. Eso ya va a pasar. Va a ser un tiempo donde vamos a... Pero en este tiempo nosotros necesitamos ser diligentes, necesitamos trabajar, necesitamos cumplir la voluntad de Dios. Dice la escritura, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Esa palabra insensatos es sincesos. Ese es el original. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Aprovechemos cada instante, mis amados. No perdamos el tiempo. Es muy importante que nosotros, cuando comenzamos a revisar cada uno de estos puntos, ajustémonos. ¿Qué cosas estoy haciendo que me están haciendo perder el tiempo? Si tú entras a las redes sociales, no es que sea pecado entrar a las redes sociales, pero aprovecha esos contactos que tienes.
Aprovecha ese tiempo que estás ahí para mandar una palabra, una semilla para alguien que tenga que ver con espiritual. Deja de andar en chismes y en comentarios y a ver qué pasó con el artista fulano de tal, a ver si fue, cómo así que se divorció. Una cantidad de conversaciones que son vanas, que son tontas, que no tienen ningún sentido ni nos aprovechan. Cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo, cuando tú mandas, cuando tú compartes un mensaje, cuando tú compartes un link de edificación espiritual, tú estás aprovechando el tiempo y entre otras estás haciendo la voluntad de Dios. Y tú te sientes contento, te sientes feliz. Mandé y yo me siento feliz cuando mandamos un escrito, cuando subimos un mensaje, cuando lo publicamos y lo compartimos. Yo sé que en ese momento estoy haciendo la voluntad de Dios. Que reciban el mensaje bien o mal, eso ya no es mi problema. Sencillamente, Señor, ahí mando eso, oramos al Señor, Dios, tócalos con esa palabra y Dios se encarga de hacer el trabajo que corresponde. Pero que nosotros aprovechemos el tiempo, aprovechemos los medios y hagamos lo que nos corresponde hacer. Entonces, son cosas específicas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros caminamos así, entonces la Biblia nos está mostrando que estamos viviendo conforme a la voluntad general. Dios desea que todos se conformen a la imagen de Cristo. Y estos son como herramientas que Dios nos va dando para que nosotros vayamos desarrollando esto. El otro punto que quiero tocar en esta mañana es que entendamos que la dirección de Dios en nuestra vida nos da recursos, nos provee, nos da la provisión a través de por lo menos 4 fuentes que son importantes. Son recursos que nosotros tenemos pero que muchas veces no los aprovechamos. El primero de ellos es el Espíritu Santo. Ustedes ya saben, como cristianos, yo ya puedo hablarles de pronto como con más autoridad porque ustedes han venido en un proceso. Ustedes saben que tienen al Espíritu Santo, si es que nacieron de nuevo. El Espíritu Santo, ustedes saben que mora en ustedes. Por favor, démosle al Espíritu Santo la libertad para que Él comience a hacer su obra verdadera en nosotros. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu guíe nuestra vida, que el Espíritu controle nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo fue dejado en nuestras vidas, entre otras, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos indica cuando algo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios o al contrario, eso que estamos haciendo no es la voluntad de Dios. Fíjense que tenemos el Espíritu Santo que nos da la dirección, que nos está guiando, que es el que Dios nos lo dejó para que nosotros vivamos en esta vida de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso tengamos ahí el Espíritu Santo activo. Caminemos en el Espíritu, dice la Escritura. No hagamos las cosas conforme a nuestras pasiones, sino permitamos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida. Pero también Dios nos dejó otro recurso que ustedes lo conocen muy bien, que lo estudiamos en esta semana, que fue la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad absoluta para cada uno, digamos, de los detalles de nuestra vida. Todo lo que nosotros hagamos o vayamos a hacer, por favor, primero validémoslo con la palabra de Dios. Y cuando tú vas a hacer algo y está en la palabra de Dios, está soportado con la palabra de Dios, entonces tú tienes la tranquilidad y tienes la paz que la palabra de Dios te está direccionando y que si lo haces conforme a la palabra de Dios, estás caminando en la voluntad de Dios. Por eso es que es muy importante, mis amados, que saturemos nuestra mente con los pensamientos de Dios. Comamos palabra de Dios lo que más podamos. Llenémonos de palabra de Dios, porque en la medida que tú tienes más palabra de Dios, vas a estar más guardado y más cuidado, para que cuando tengas que tomar decisiones, algo dice, es que no me memorizo los versículos. No te preocupes por eso. No te preocupes, llénate de palabra de Dios. Tú sabes que está en la palabra de Dios y de pronto no sabes en qué pasaje de la Biblia está, pero tú sabes que está en la palabra de Dios. Y entonces tú actúas conforme a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, que leímos ahorita, 1 y 2, dice que no nos conformemos a como hace el mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser cambiada. Cortemos toda información del mundo que no nos edifica, que no nos construye, que no nos ayuda, y llenémonos más de la palabra de Dios. Por eso tengo que felicitarlos en esta mañana, porque hemos tenido unas jornadas fuertes. Antenoche estuvimos reunidos, en la mañana de ayer, en la noche de ayer, otra vez estamos reunidos. Y yo quiero felicitarlos, porque me da la impresión, y yo creo que
que estoy acertado en eso, que hay una verdadera intención y un verdadero deseo de crecer en las cosas de Dios. Entre más estemos saturados de la palabra de Dios, mucho mejor. Yo he tenido que tener tiempos, y mi esposa aquí está como testigo, de estar casi como que ya los riñones me están doliendo, honestamente, porque tengo que estar aquí preparando los mensajes y todo, y termina uno y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Pero pues eso me ha tenido, yo hace mucho tiempo no vemos una noticia, no sabemos ni qué es lo que está pasando en el mundo. Estamos aquí metidos y eso nos ayuda para estar guardados. La palabra de Dios es un recurso, pero también la iglesia local es otro recurso que Dios nos da. Y bendito Dios por esta sala que nos permite, a pesar de la situación que se está viviendo, de poder nosotros seguir congregados. La iglesia local existe para equipar a los cristianos. Yo eso lo tengo súper claro. Yo sé que yo estoy colocado para servirlos a ustedes. Por eso trato de dar lo mejor. Sí, seguramente tendré muchos defectos, muchas cosas que tengo que superar, pero en la medida de lo posible estoy tratando de dar lo mejor, porque yo tengo muy claro este concepto, que la iglesia está para equipar a los cristianos. Que la iglesia, que yo como pastor, como la voz del Señor en la iglesia, tengo que darle la información y la formación para que ustedes desarrollen su ministerio. Por eso el seminario que comenzamos anoche está enfocado en eso, en darle a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes cumplan el ministerio que Dios colocó en sus vidas, para que ustedes cumplan su misión delante de Dios. Yo simplemente soy un facilitador donde les doy las herramientas para que ustedes hagan lo que Dios dice que ustedes tienen que hacer. Yo simplemente soy intermediario. ¿Por qué razón? Porque es que ustedes van a tener que rendirle cuentas a Dios. Y Dios también me va a pedir cuentas a mí, y yo no quiero quedar como un negligente diciendo no le di esa formación a las personas. Y ellos no lo hicieron porque no sabían. No, ya si las personas no lo hacen es porque ya es voluntad propia, pero no porque sea por culpa nuestra. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, y Él mismo, recuerden lo que dice la Escritura, que Él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es un tema que es muy claro. Por eso es que es muy importante que tú hagas parte de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, la institución que Dios dejó establecida en esta tierra para equipar. Cuando una persona dice, no, yo no necesito congregarme en ningún lado, yo no necesito tener ningún pastor, yo simplemente tengo una relación personal con Dios. Ok, lo puede hacer en su libre albedrío, pero está perdiendo una herramienta grande, está perdiendo un recurso grande que Dios está dejando, porque ustedes lo estarán notando, que a través de la iglesia, como lo ha pasado en estos días, el testimonio de una persona, la experiencia de una persona, el conocimiento que Dios le da a una persona, cuando ellos lo imparten, cuando ellos lo comparten, nos estamos edificando los unos a los otros. Pero también otro recurso que el Señor deja son las circunstancias de la vida. Si estamos andando con Dios en su voluntad, escúchenme muy bien, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si nosotros estamos procurando hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Él nos va a guiar, aún en medio de las circunstancias. Mire, aquí hay algo que es bien importante. Cuando tú y yo caminamos en la voluntad de Dios, no quiere decir que no pasemos circunstancias difíciles. No quiere decir eso. Lo que pasa es que en las circunstancias difíciles, cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer en esta tierra, cuando yo hago lo que tengo que hacer en esta tierra, cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, pasamos por circunstancias y Dios se encarga, escuche lo que les voy a decir, Dios se encarga de cerrar las puertas que tenga que cerrar, pero también de abrir las puertas que tiene que abrir. Hay un pasaje en la Biblia que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, a la altura del verso 6 en adelante, donde el apóstol Pablo quería ir a predicar a una región y el Espíritu Santo no le permitió. Y dice la Biblia que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, estoy en Hechos de los Apóstoles 16:6, le fue prohibido, mire lo que dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Noten que hay cosas que el Espíritu Santo no permite, por bien, porque tiene un propósito, porque hay algo mucho mejor, por lo que sea. A veces nosotros queremos forzar las puertas y es que como sea, no, por favor, tenemos que ser muy sensibles.
Y dice la escritura, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Seamos sensibles, mis amados. Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, tú aprendes a ser sensible y entonces tú comienzas a discernir, eso no es de Dios, no voy a hacer eso, esto no me conviene. Y ese es un apoyo que nosotros tenemos como cristianos, que se lo brinda a Dios a aquellos que hacemos la voluntad de Él. Entonces entendamos, mis amados, que cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Dios nos guarda, nos protege, nos guía, nos lleva a lo mejor. Entonces tal vez tú piensas hacer un negocio y Dios te cierra esas puertas, el Espíritu Santo te cierra esas puertas y tú a veces no entiendes, pero tú dices, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Señor, si este negocio no es porque tú no lo quieres por alguna razón. No entiendo por qué será, pero bueno, voy a ser sensible. Quizás a los pocos minutos, a los días, a las horas, no sé, cuando Dios tenga bien mostrar, te va a mostrar algo mejor y te va a abrir una puerta y entonces tú vas a caminar en la voluntad de Dios y vas a ver resultados en tu vida. Aplica para cualquier relación, aplica para cualquier circunstancia de nuestra vida. No forcemos las cosas. Las circunstancias de la vida Dios las permite para mostrarnos, para guiarnos. Y esa es otra herramienta que Dios nos da. No hagamos las cosas como lo veníamos haciendo seguramente de una forma caprichosa, de una forma rebelde, haciendo pataleta para que Dios me dé todo lo que quiero. No, ya nosotros aprendemos a caminar en la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros queremos, pero si no es la voluntad de Dios, pues no las hagamos, punto. Seguramente que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Entonces entienda, como otro punto para ir terminando, entienda la prioridad de Dios en aquellos detalles de la vida. La obediencia a la voluntad de Dios, escuche lo que les voy a decir, la obediencia a la voluntad de Dios es más importante que el descubrir tu plan en tu vida. Algunos dicen, pero yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida. No te preocupes por eso, Dios te lo va a mostrar en su momento. Lo más importante, lo que podemos hacer a partir de ahora sí es comenzar a caminar en la voluntad de Dios. En la medida que nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Dios nos va mostrando el plan. Dios nos va dando, abriendo las puertas y nos va guiando a dónde es que Él nos quiere ir llevando. Nosotros tenemos que ceñirnos a la voluntad de Dios para que Él pueda dirigirnos en aquellos detalles que nosotros pasamos en la vida. Nuestra prioridad debe ser, escúcheme por favor, nuestra prioridad debe ser cumplir la voluntad general de Dios en esta vida. Nuestra meta debe ser conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Que nosotros tengamos una mejor relación con Dios. Para eso, para conocer y para parecernos más a Jesús, tenemos que ir a la Biblia para que nos muestre cada vez más la persona del Señor Jesucristo. Luego nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos confiar, entregamos todo en las manos de Dios y le decimos, Señor, haz el plan que tú tengas con mi vida. Hay detalles en mi vida que no entiendo, Señor, pero quiero hacer tu voluntad. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios se va a encargar del resto. A Dios le interesa, escúchame esto como un principio de vida para ti. A Dios le interesa más lo que usted es que lo que usted hace. Escúcheme. A Dios le interesa más lo que usted es que lo que usted hace. Hay muchas personas que hacen muchas cosas en los ministerios y están muy ocupadas haciendo cosas. Hay iglesias que hacen muchas cosas, pero que no son iglesias del Señor. Hay personas que están tan ocupadas en las cosas que hacen que se han olvidado verdaderamente ser hijos de Dios. Dios está más interesado en trabajar en nosotros más que en lo que nosotros podamos hacer. Escúchenme entonces y quiero terminar. Dios está infinitamente más interesado en que usted sea la persona que Él quiere que sea, en lugar de que usted haga grandes cosas para Él. Por encima de cualquier cosa, Dios lo que quiere es que usted sea lo que Él quiere que Él sea. Y Dios nos quiere mostrar eso. Por eso seamos muy sensibles. Y aquí vienen unas preguntas que son cruciales en nuestra vida cristiana. ¿Por qué no me revela Dios? ¿Por qué no me muestra ahora todos los detalles del plan que Dios tiene para su vida? Tú sabes que Dios tiene un plan para tu vida. Yo también sé que Dios tiene un plan para mi vida. Yo no lo conozco completamente. Yo no sé a dónde Dios nos quiera llevar, pero no es mi afán. Simplemente quiero caminar en la obediencia a Dios, que Dios en esa medida nos va llevando. ¿Por qué Dios no nos muestra ese plan? ¿A dónde nos quiere llevar?
¿Por qué no nos dice de una vez, mire, esto es lo que yo quiero con usted, yo lo quiero llevar a esto, yo lo que quiero es esto? ¿Por qué? Porque seguramente que si nos muestra todo, eso nos va a abrumar y eso nos va como a desubicar un poco. 1. 2. Quizás no nos lo muestra porque no estamos equipados para eso todavía. Quizás no estamos preparados para eso. 3. Quizás Dios nos lo muestra porque tal vez no somos la persona todavía que Dios quiere que nosotros seamos. Dios no nos lo revela porque tal vez nosotros todavía no estamos listos para recibirlo. Seguramente que Dios tiene algo hermoso para tu vida y para mi vida, pero dice, no te puedo mostrar lo que yo tengo para ti porque tú no estás listo todavía. ¿Por qué? Porque tal vez Dios sabe, porque Dios conoce, porque Dios entiende la condición espiritual que estamos nosotros. Porque tal vez algunos ya han madurado espiritualmente, posiblemente otros no hayan madurado espiritualmente. Entonces Dios dice, yo estoy esperando. Yo estoy esperando que Él pueda crecer más. Mientras eso se da, mis amados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seamos pacientes. Sigamos cumpliendo la voluntad de Dios. Yo sé que si Dios nos llamó, es porque Dios tiene un plan hermoso para nuestra vida. Pero dejemos que Dios en su tiempo nos lo muestre. Y un segundo interrogante para terminar es, ¿por qué Dios permite que me pasen cosas aparentemente, entre comillas, malas? Ocasionalmente, escúcheme, ocurren en nuestra vida cosas que nosotros como cristianos calificamos que no son buenas. Y Dios permite que haya sufrimiento en la vida de sus hijos para perfeccionarnos. Aunque yo sé que Él preferiría que nosotros no sufriéramos, porque Él es un buen padre. Pero Dios lo permite. Hay un ejemplo hermoso que está en la vida del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 a la altura del verso 6, que dice la escritura. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, dice el apóstol Pablo, he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios permite muchas circunstancias en nuestra vida, y estamos hablando aquí de palabras del apóstol Pablo, que siendo un hombre de Dios, Dios le permitió cosas, para que no se fuera a enaltecer, que su orgullo no se subiera. Entonces Dios lo tuvo ahí con esa enfermedad, para que aprendiera a depender de Dios todo el tiempo. Recuerda que Dios, nuestro Padre Celestial, nunca comete errores. Cuando Él trata con nosotros, Él sabe por qué está tratando. Él no se ha equivocado. Si Él ha permitido esa prueba en tu vida, posiblemente es porque Dios sabe, porque Dios conoce. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, a la altura del verso 11, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces Dios permite también que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, mis amados, tanto buenas como malas. El hombre en su libre albedrío, él puede tomar las decisiones, pero siempre debe saber que las decisiones que él tome en su libre albedrío, él va a tener consecuencias, buenas o malas. Por eso termina hoy la enseñanza del Señor diciéndonos en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De manera pues, mis amados, que nuestro objetivo y nuestra meta diaria es caminar haciendo la voluntad de Dios. Muchos se preguntarán, pero yo hago la voluntad de Dios y como que las cosas no me salen bien. No te preocupes. Deja que Dios tiene todo el control. Deja que Dios es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Porque a veces nos confundimos en lo que nosotros queremos hacer y en los resultados que nosotros recibimos. Mis amados, no.
Sencillamente hagamos la voluntad de Dios. Dejemos que los planes de Dios se vayan desarrollando en nuestra vida. El gran problema de esta sociedad, el gran problema de la juventud hoy en día es que quieren saltarse los principios, quieren saltarse en las etapas, y ahí vienen problemas, vienen dificultades. A veces nosotros también como cristianos queremos saltarnos y ya queremos hacer muchas cosas. No, deje que Dios nos está llevando en un proceso. Recuerda que Dios está fortaleciendo el tacho. Ya a esta altura algunos ya tienen su tronco fuerte, ya van a comenzar, porque en 2 semanas, con ayuda del Señor, comenzaremos el módulo que tiene que ver con el ministerio. ¿Para qué tú fuiste hecho? ¿Para qué tú fuiste dejado en esta tierra? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes que desarrollar? Uno es la misión, que ya la conocemos y la estamos desarrollando, y otra cosa es el ministerio. ¿Para qué tú eres bueno? Según lo que dice Dios. Y ahí entonces vamos a ir organizando nuestras vidas y vamos a llegar a un punto donde vamos a saber y vamos a hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Algunos de los problemas en las iglesias está eso, que colocan a las personas a hacer algunos cargos por los cuales ellos no fueron diseñados, no fueron hechos para eso. Queremos que cada uno conozca su ministerio y que cuando conozca su ministerio lo ponga a desarrollar conforme a como Dios les vaya mostrando. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por enseñarnos su voluntad, por cada día poder nosotros crecer y avanzar en el propósito y en la voluntad de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu bendita palabra, gracias por mostrarnos, Señor, a través de la Escritura, cuál es la voluntad, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos repasar este tema, Señor, queremos volverlo a escuchar, queremos estar ahí, Señor, muy ceñidos para hacer tu perfecta voluntad. Esto nos da tranquilidad y nos da paz porque a veces estábamos desubicados que no sabíamos para dónde ir. No teníamos un norte claro. Ahora, Señor, con un mensaje como este donde nos permite conocer cuál es tu voluntad, entonces lo que tenemos que hacer es entrar a revisar cada uno de los puntos de una manera detallada y comenzar a caminar en ellos, Señor. Sabemos que tu voluntad es la salvación de las almas. Sabemos, Señor, que la voluntad es que nosotros seamos testigos, que nosotros podamos llevar la palabra, que nosotros podamos evangelizar. Y te damos gracias porque tú nos estás dando las herramientas también para que nosotros podamos ser buenos en esto que hemos emprendido, que es hacer tu voluntad, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a estar sujetos a las autoridades. No solamente las autoridades civiles, sino también en la parte espiritual, Señor. Ayúdanos a ser personas que obedecemos a nuestros padres, que seamos personas que aprendemos a obedecer a las autoridades. Quita de nosotros toda rebeldía, quita de nosotros todo anarquismo, Señor, que siempre queremos que nadie nos diga nada, queremos hacer todo lo que nosotros queramos de una manera arbitraria, pero tú nos dices que tenemos que tener orden, y cuando nosotros nos sometemos a las autoridades, estamos haciendo tu voluntad. Que todo lo que hagamos, Señor, a partir de este momento, lo hagamos como para ti. Que seamos excelentes en lo que hacemos, Dios. Que demos lo mejor de nosotros. Que aprovechemos el tiempo, Señor. Que no perdamos el tiempo en tonterías, en cosas vanas, sino que verdaderamente hagamos lo que es agradable ante tus ojos, Señor. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, tú nos vas a ir revelando el plan que tú tienes para nosotros. Nos vas a ir ubicando, Señor. Y vamos un día a poder sentirnos identificados y personas verdaderamente exitosas porque estamos haciendo lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer y estamos cumpliendo la misión de vida en esta tierra. Entonces podemos decir que hemos cumplido nuestra labor y nuestro paso corto en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poder discernir cada uno de estos pensamientos, cada una de las palabras que tú nos has dado, que la vivamos, Señor, que la pongamos por obra, para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.